Quiero hablarles hoy en este video sobre los principales errores que cometemos al hornear. Entonces, uno de los errores más comunes que se dan en la repostería es empezar a hacer preparaciones con los ingredientes fríos. Mantequilla fría, leche fría, huevos fríos de nevera. Esto es súper perjudicial para nuestra mezcla porque, por ejemplo, si queremos cremar un azúcar con una mantequilla y la mantequilla está dura, no se va a cremar. Entonces esto no va a permitir que se creme y que se forme el proceso de incorporar aire a la mezcla. Entonces es súper importante que tengan la mantequilla a temperatura ambiente. Si están en un lugar frío, por lo menos aquí en Madrid en invierno, la temperatura de la mantequilla es como que la tuviésemos dentro de la nevera. Debemos calentarla un poco. No queremos fundirla ni que esté derretida ni que esté caliente. Queremos que esté suave, que yo la toque con el dedo y ella se hunda, más no fundida. Esto va a permitir que se emulsionen mejor los ingredientes. También el tema de los huevos. Si los huevos están fríos, no se mezclan bien con la mantequilla y con el azúcar. Entonces tienen que estar a temperatura ambiente, más o menos unos 20 grados está bien. Si están en un lugar frío, también lo que pueden hacer para calentar los huevos es, no calentarlos, sacarles el frío, es colocar un bol con agua tibia o caliente y sumergirlos ahí un ratito para que boten el frío y luego utilizarlo. Tienen que darse cuenta que la grasa se pone dura con el frío, entonces no va a mezclarse bien todos los ingredientes. Otro de los errores que siempre se cometen es batir demasiado la harina. La harina desarrolla el gluten cuando se bate mucho. Entonces esto hace que nuestras preparaciones queden duras, queden apelmazadas y no nos va a quedar un buen resultado. Entonces la harina no se puede batir demasiado. Apenas ustedes vean que ya está incorporado, deben parar la batidora. Siempre cuando hagamos un bizcocho que lleve harina y lleve leche o líquido, debemos empezar con la harina y terminar con harina. Entonces vamos a ir agregando harina, líquido, harina, a menos que la receta indique otra cosa. La función de cremar la mantequilla con el azúcar es porque esto le incorpora aire a nuestra mezcla. Entonces es súper importante que se creme bien. Yo recomiendo entre 4 y 5 minutos de cremado, porque estas burbujas de aire que se forman cuando se crema la mantequilla se van a ayudar con el polvo de hornear para que nuestra preparación crezca. Otro de los errores que cometemos es tener un horno demasiado alto. Puede ser que esté el horno descalibrado, entonces es recomendable que usen un termómetro de horno. A veces el termómetro, aparte que no es tan caro, aquí cuesta como 5 euros. De repente en otros países no sé el precio, pero debe ser económico también. Más perdemos cuando nos queda un bizcocho quemado o tostado que lo que vamos a gastar en el termómetro. Entonces es súper importante que tengan como que a mano las herramientas que le van a permitir que sus preparaciones le queden bien. Aparte de un tema de que las preparaciones salgan bien, es un tema como personal, porque cuando horneamos y algo no nos queda bien, sentimos una frustración súper grande, pensamos que esto no es para nosotros y no es así, sino que si no tenemos las herramientas a mano, se nos va a hacer más difícil. Entonces, yo sé que algunas no tienen el dinero para comprar, pero anótenlo como que es algo que tienen que tener, no es algo opcional. Entonces, de verdad se los recomiendo si tienen problemas con sus hornos. Otro caso que veo mucho que me preguntan es que mis bizcochos crecen así como un volcán. Y esto se debe a que colocan demasiada mezcla en el molde. Los moldes tienen que tener 3/4 de su capacidad de mezcla. Si yo tengo un molde de 10 centímetros de alto, no lo puedo colocar hasta arriba o hasta 8 centímetros porque se va a tardar demasiado tiempo en hornearse y lo que voy a conseguir es que se me tuesten los lados y que el bizcocho en el centro esté crudo. Entonces eso me va a quedar crudo, se me va a hundir cuando lo saque, me van a quedar los lados tostados. Entonces si queremos hacer
bizcochos altos, tenemos que hornear varios pequeños. Otra cosa que me preguntan es que si puedo, que tengo un solo molde y puedo dejar la mezcla, esperando hasta que salga un molde y lo lave y lo vuelva a usar. No es recomendable. Lo podrían hacer en el caso de que hagamos mezclas con polvo de hornear. En el caso de mezclas con bicarbonato no lo recomiendo, porque el bicarbonato apenas entra en contacto con el líquido, él empieza a actuar y lo que vamos a lograr es que cuando lo metamos al horno, si ha tenido 1 hora de reposo, es que nuestro bizcocho no crezca. Entonces no te lo recomiendo. Te recomiendo es o haces la mitad de la receta, horneas, vuelves a batir la mitad o cómprate otro molde y puedes hornear. La idea es que nos queden bien, no hacer las cosas por hacerlas. Eso es muy importante. El tema del bicarbonato, también veo que hay, si usan demasiado bicarbonato, las preparaciones agarran un sabor metálico. Entonces tienen que tener en cuenta y tener en sus recetas siempre que por cada taza de harina debemos colocar 1/4 de bicarbonato, dependiendo de la receta, pero no más. También hay un error recurrente que es echar demasiado polvo de hornear a la mezcla pensando que queremos que nos quede más esponjoso. Y lo que nos resulta es un bizcocho duro y que se hunda en el centro. Otra cosa que pasa mucho es que abrimos el horno antes de tiempo y se nos hunde, porque la preparación tiene vapor por dentro y al abrir el horno bota el calor. Igual que si lo pinchamos y está líquido. Si tú abres el horno y la mezcla se mueve, obviamente no lo vas a apoyar porque no está hecha. Entonces lo que vas a hacer es que tu mezcla se hunda porque bote todo el vapor. Es recomendable que esperen, si la receta dice 1 hora de cocción, esperen que haya pasado el 80% del tiempo. Si la receta dice 1 hora de cocción, no abran el horno antes de los 45 minutos, porque van a correr el riesgo de que se les hunda la mezcla. Eso es más o menos todo lo que pasa. Otra cosa que suele suceder es que usen huevos muy pequeños. Yo por lo general uso huevos talla L aquí en Madrid. Yo sé que por lo menos en Venezuela no hay medidas en los huevos, no hay ML o S, pero lo que nos podemos es guiar de acuerdo a que un huevo pesa 60 gramos. Entonces, si la receta dice 4 huevos, pues vamos a calcular 240 gramos de huevo. Lo que van a hacer es pesar todos sus huevos y que lleguen a esa cantidad. No tiene que ser exacto, puede ser 245 o 235, pero no que les falten 20-30 gramos porque no les va a quedar bien, les va a faltar líquido a la mezcla. Hay recetas que a veces las queremos dividir, entonces tenemos que usar medio huevo. Lo que yo recomiendo es batir un huevo completo y pesamos la cantidad que serían 30 gramos. Entonces, bueno, espero que todas estas técnicas les ayuden para que puedan obtener preparaciones mejores y que sus bizcochos les queden bien.